Tenemos publicidad aquí en Capital. Hay lugares a los que no puedes acompañar a tus hijos, por eso, pensando en la tranquilidad de ustedes y en el bienestar de ellos, RIMAC presenta el nuevo seguro de accidentes niños y jóvenes que está al alcance de los padres. Puedes contratarlo desde 20 soles mensuales llamando al 411-3000 o en los puntos de venta RIMAC. Puedes informarte también en rimac.com. RIMAC, todo va a estar bien. Oye, brother, buenas tardes. Muy bien, nosotros estamos muy enfocados en temas que tienen que ver con la vida cotidiana, la vida familiar, con la vida utilitaria, digamos, los servicios que son inherentes y básicos a la vida misma, y uno de ellos es el agua. Y cada vez que nosotros abrimos el caño, si nos pusiéramos a pensar cuánta gente tiene que comprar el agua para poder subsistir y en condiciones absolutamente deplorables, hay gente que no tiene agua y desagüe. Y aquí nomás en Lima, o sea, en realidad vivimos en una ciudad súper moderna, ¿no? Hay grandes, como hemos dicho, contradicciones, pero grandes urbes por un lado, por otro lado pobreza también, a pesar de que hay menos pobreza y hay crecimiento económico. No se ha resuelto un tema de fondo y también tiene que ver con una política nacional que debía ir muchísimo más allá de los gobiernos de turno. Estamos con Gabriela Corimaña, que es supervisora de servicios al usuario de SUNAS, porque ellos han realizado un estudio respecto a una valoración de cuánto cuesta tener que comprar agua todos los días para poder subsistir. Evidentemente sale muchísimo más caro, no lo tengo todavía en la cifra, que nos lo van a explicar, pero esto se ha hecho en 16 distritos de la capital. Exacto. Y el resultado es aterrador, porque al final el pobre es más castigado todavía, porque no solamente no tiene agua corriente para vivir, agua potable como tenemos todos cuando vamos al baño, cuando nos duchamos o lo que fuere, sino que tiene que comprarla y tiene que gastar de su economía que no tiene y tiene que vivir en esas condiciones insalubres. Y esto genera problemas de salud y así sucesivamente. Gabriela, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Mónica, gracias justamente por la reflexión inicial que haces. Es cierto, tú mencionas una parte muy importante. Estamos en una ciudad, en el caso de Lima, donde se ha hecho el estudio, donde vemos ahora distritos que, digamos, se van desarrollando, y ese desarrollo lo estamos relacionando con la construcción, por ejemplo, de edificios. Sí, claro. Porque nosotros todos necesitamos en realidad una vivienda y es parte de un derecho. Entonces, la ciudad comienza a crecer de manera vertical, pero no deja también de crecer de manera horizontal, y personas todavía asentándose en zonas muy alejadas, en donde llevarles, por cierto, el agua significa, o puede llegarle a significar 15.000 o 20.000 soles a la empresa de agua. ¿Por qué? Porque se han justamente asentado en un lugar en el que no deberían. Han quizás invadido un cerro o ido quizás a una colina muy alta, en donde, aparte, por cierto, de tender la tubería, significa también incluso invertir en costos de enviarla hacia arriba, ¿no? Porque claro, está en una zona alta. De presión, porque necesitas bombearla hacia arriba. Exacto, bombearla, la palabra correcta. Bombearlo, que significa incluso un gasto adicional, porque hay que utilizar incluso energía eléctrica. Claro, la gente cuando invade algo no piensa en eso. Ahora, obviamente la laxitud que hay en cuanto a políticas de Estado para la no invasión es enorme, ¿no? Y eso es parte del problema. Pero la verdad es que ¿cuánta gente en Lima, por ejemplo, no tiene agua? 700.000 personas. Estamos hablando de un montón de gente. Es un montón de personas. ¿Y en el resto del país? En el resto del país llegamos casi a 2 millones, un poco más, en realidad. Y nuestra población sigue creciendo, Mónica, porque en realidad solamente, digamos, en 2 años, 500.000 personas más existen, digamos, en nuestro país. Y es cierto, es parte, digamos, también del crecimiento en el caso, digamos, de personas. Pero la cuestión es que estamos preparados para ello, porque tú dices, es cierto, estamos en una etapa en la cual simplemente el crecimiento no se hace de manera planificada. No implica desarrollo. ¿Y desarrollo qué cosa implica? Tener luz, agua, desagüe, cuestiones básicas, más allá de tener una vivienda de ladrillo. Es un tema básicamente de servicios. Pero entonces, en este estudio, ¿qué cosa ha resultado? A ver, en los 16 distritos se ha separado a 12 distritos que están en la zona, digamos, de lo que es Lima Metropolitana, Callao, y aparte 4 distritos de la zona sur de Lima. ¿Por qué la diferencia? Básicamente por la distancia que significa, ¿no es cierto?, para las empresas de agua, en el caso de Sedapal, llevar o ampliar la cobertura de agua. Aparte porque en la mayor parte de los distritos, como por ejemplo Ate, Caraballo, Chorrillos, son distritos en realidad en los cuales ya venía abasteciendo Sedapal, y en el caso de la zona
sur son distritos en los cuales recién se está ampliando la cobertura y estamos hablando de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María. ¿Qué arroja el estudio, Mónica? Que las personas que viven en estos distritos, en los primeros que mencioné, no en la zona sur, llegan a consumir en promedio 4.8 metros cúbicos de agua. Ya. Fíjate. Y para poner una dimensión, 4.8... son 4.000 litros, 800 litros más. Claro. Imagínate, nosotros en realidad... O sea, diarios, casi 5.000 litros diarios. Sí, y es Ya. más, nosotros en realidad, fíjate, Sedapal lo que nos dice es que por lo menos cada persona llega a consumir 250, que tiene conexión de agua, 250 litros de agua al día. Estas personas con esta cantidad de agua, en realidad lo que llega solamente a consumir es 38 litros por día. Entonces quiere decir que consume obviamente mucho menos de lo que normalmente consumimos de lo que estamos en casa. Que a veces gastamos de más. Eso sí es cierto. En realidad, también. Exacto, porque la Organización Mundial de la Salud dice además que en realidad las personas deberíamos de consumir 50 litros de agua por día. Eso es, digamos, lo estrictamente básico. Sí, lo básico. Sí, en realidad, para lo que es Y alimento, nosotros gastamos, dice, higiene. los que tenemos agua gastamos 250. 250. Ya. O sea, imagínate que ya de por Y los sí que un tienen que desperdicio. comprar agua solamente gastan 38. 38. Que es lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable. Pero ¿eso le cuesta más? Y por cierto, le cuesta más, porque nosotros en casa, por ejemplo, si tenemos una casa de 5 habitantes, 25 metros cúbicos por 25 metros cúbicos al mes, llegaríamos a pagar por lo menos unos 40, 45 soles, ¿ok? Ya. Tener, obviamente, esta conexión, perdón, a comprar el agua, 4.8 metros cúbicos promedio, hace 72 soles al mes. Y eso no solamente, Estamos sino hablando que... casi el doble. Por supuesto, y fíjate, y aparte que no le llega el agua, porque el camión cisterna que le Claro. vende no llega a la puerta Pero de su además, casa. las condiciones en las que Tiene, está por acumulada el agua son condiciones absolutamente insalubres en la mayoría de los casos. Exacto, y que eso le llega a generar a estas familias mucho mayor gasto, porque una vez que finalmente se enferman, por ejemplo, del estómago, ¿qué tienen que hacer? Recurrir a una posta médica, comprar medicamentos y quizás incluso no poder ir a trabajar, que significa generar más Pero ingresos entonces, para su familia. ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos y qué hace la empresa Sedapal? ¿De qué manera está enfrentando este reto y este desafío? Bien, nosotros en el estudio tarifario que le estamos aprobando a Sedapal estamos viendo el tema del crecimiento y el tema de la ampliación de las conexiones. Sí. El problema también, Mónica, es que llevarle agua a todas estas personas que finalmente no cuesta, no podríamos contemplarlo porque iría O sea, mucho es más imposible. allá. Sí, claro que sí. Tendría Ok. que subir el agua, el metro cúbico, porque en realidad estas familias que son pobres necesitan recibir el subsidio. Todos de alguna forma recibimos el subsidio. Ni cobrándole lo mismo que pagan por el agua que compran. Lo que pasa es que tendríamos que hacer, digamos, un estudio por el cual incluso se separe a aquellas personas que, no teniendo agua, ¿cuánto llegan a pagar? Y en que en realidad sí te llevo el agua hasta tu domicilio, frente a las personas que ya tenemos una conexión, que pagamos un costo por metro cúbico de agua y que estemos dispuestos finalmente a pagar mucho más, porque eso significa mayor nivel de inversión de una empresa pública, como lo de Sedapal, y que finalmente tiene, o mejor dicho, se mantiene en base a la tarifa que nos cobra a todos. Sí, Entonces, claro. incrementar ese nivel de inversiones, Mónica, significaría, no sé, ni siquiera podría yo decir si duplicar o triplicar el costo del metro cúbico, pero la cuestión es, todos estamos dispuestos a pagar por ese monto, porque en realidad la tarifa del servicio se sostiene sobre ello, sobre lo que pagamos mensualmente. Lamentablemente, digamos, no podríamos nosotros asegurar que se pueda dar la cobertura al 100% de la población, Y entonces, aparte porque siempre vamos creciendo, y ¿no? entonces, ¿a qué apuntan? ¿A qué apuntamos? A ver, nosotros ahorita con el tema del resultado estamos... Mira, el consumo de agua al día en Perú es 250, en Madrid 130 y en París 120. Imagínate. Y son países desarrollados. Y son países desarrollados. Acabo de mirarlo en Capital TV. Imagínate. No, y no solamente eso, sino porque incluso seguro tienen otro tipo de cultura, otro tipo de política finalmente para usar el recurso. Ya estamos viviendo en otros países escasez. En California, en Puerto Rico, ya están dando medidas. El agua no es infinita. Por supuesto. El agua es finita. Pues, totalmente. Y, es un y ahí hay recurso un problema. escaso. Y sin agua no vivimos. Por supuesto. No hay forma. Y es tan simple, Mónica, simplemente con mirar nuestras estaciones ahora en el año. El otoño, ¿cuándo ha empezado? Estamos sufriendo los efectos del cambio climático. Sí, Eso claro. significa la reducción en lo que es las fuentes de agua. Entonces, imagínate, a pesar de que Claro. incluso hay personas que ahorita no tienen una conexión de agua, más allá podríamos estar enfrentando el tema de que ni siquiera tenemos, o sea, podemos tener la tubería, pero ¿de qué sirve la tubería si no hay agua hay agua. finalmente para poder distribuirla Que lanzamos por a ahí. través, por Bueno, supuesto. entonces el objetivo de esta campaña es que
se va a emprender un proyecto para darle agua a cuánta gente. ¿A cuánta gente? A ver, nosotros estamos aprobándole el estudio tarifario de Sedapal. Esperamos, por cierto, que se incremente un número determinado de conexiones, que más personas puedan contar el agua. Y para el 2017, entre el estudio tarifario de Sedapal, estamos considerando, por ejemplo, que estas familias pobres, ¿no?, estas familias que incluso ahorita han sido parte del estudio, reciban un subsidio por haber sido identificadas como familias pobres o en extrema pobreza. Eso subsidio de parte de Sedapal. Exacto, por parte de, en realidad, todos del Estado, los demás, de todos los usuarios. De todos los usuarios. Exacto. O sea, vamos a tener un aumento en nuestra tarifa. Vamos a tener seguro un incremento, y estas personas que estén identificadas como de extrema o en el caso, digamos, de pobreza en el recibo de agua, significará que van a pagar menos por el metro cúbico de agua. Y esto finalmente, Mónica, también es importante. Hoy el día el subsidio se va más que nada a aquellas personas que quienes consumen más pagan mucho más el costo del metro cúbico. Quienes consumimos menos pagamos finalmente, ¿no es cierto?, como se dice, la tarifa promedio. Entonces, lo que queremos es ahora que no se mida por el consumo, sino se mida por las condiciones económicas de las personas. Si, por ejemplo, ahora en Lima, por distritos. Por distritos, por focalización. Esto nos va a permitir, con el sistema de focalización de hogares que tiene el INEI, identificar a las personas, ¿no es cierto? Le estamos pidiendo eso, Sedapal, le estamos exigiendo como Ahora, parte pero hay de su estudio distritos tarifario. en los que dentro del mismo distrito hay gente que tiene un nivel económico determinado.